Bueno, buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Viviana Sánchez. El día de hoy, pues estamos convocados a dar inicio a nuestro webinar acerca del graficador APS, especificaciones analíticas de desempeño, el cual está a cargo pues de la doctora Carolina González, que es egresada de la Universidad del Valle y especialista en aseguramiento de la calidad. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Vale, Vivi, ¿comienzo? Sí, señora. Vale, perfecto. Déjenme saber si se me congeló la pantalla. Están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Como Viviana les comentó, mi nombre es pues Carolina González. Hoy los voy a estar acompañando en esta primera fase del ciclo de webinars de especificaciones analíticas de desempeño. Este ciclo de webinars está dividido en 7 partes. Primero es el graficador de APS, posteriormente las especificaciones analíticas de desempeño por CLIA de 1988 al 2022-2024. La tercera parte sería RILIVAC del 2007 al 2022. Cuarto, variabilidad biológica de la Sociedad Española de Química Clínica de 1989 hasta la FLM 2023. La quinta sería el Consenso de Estocolmo de 1999 al Consenso de Milán 2014. Sexto sería el impacto de la selección de los APS en la métrica sigma. Y séptimo, el estado del arte en publicaciones. Mi cámara está encendida, Viviana. Perdón, yo me salgo acá un segundito que no estoy segura. Creo que no está encendida. Listo. Bueno. Entonces, para empezar este ciclo de hoy, especificaciones analíticas de desempeño, vamos a hablar del graficador de APS. Esta es nuestra agenda de webinar. Empezaremos con la introducción. Segundo, ¿qué es el APS? Tercero, fuentes de APS. Cuarto, el estado del arte por percentiles. Quinto, un ejercicio práctico. Y por último, una presentación de la herramienta como tal de los graficadores del APS de la marca Quick. Entonces, establecer límites analíticos de desempeño es fundamental dentro del proceso de calidad analítica en el laboratorio, y estos deben determinar y fijar claramente los errores máximos permisibles en los resultados de esas mediciones. Adicional a lo anterior, es imprescindible para los profesionales del laboratorio aplicar e interpretar adecuadamente las herramientas estadísticas de control de calidad. Al hacer esto, estas herramientas van a permitir verificar el correcto desempeño de los sistemas, de las plataformas o de los equipos y de los procedimientos realizados por los profesionales. Si además entendemos que la imprecisión cero no existe y que cada vez que se entrega un valor medido de un paciente existirá un error de medición, es importante establecer límites analíticos de desempeño en forma de imprecisiones, de sesgos o de errores analíticos totales máximos permisibles. No se debe olvidar que los errores de medición tienen implicaciones económicas y clínicas, ya que estos errores pueden generar tratamientos y esperas innecesarias e incluso omisiones que pueden poner en riesgo la salud de los pacientes. Entonces, ¿qué es un APS? APS viene de Analytical Performance Specification o especificación analítica de desempeño. Es sinónimo para los límites analíticos de desempeño o LAD, objetivos analíticos, límites de tolerancia, límite del error total máximo permisible o especificaciones de calidad. Básicamente, todos estábamos hablando de lo mismo. Entonces, según la ISO 35342, se utiliza la expresión límites de tolerancia, definiendo esta como la variación especificada de valores que están dentro de los límites superiores e inferiores permisibles. En la guía P1521A de la CLCI
se utiliza la expresión límites de error total, indicando que los laboratorios deben establecer límites de error analítico. En las guías RILIVA, que son las alemanas, utilizan la expresión errores totales máximos permisibles como los límites establecidos para la desviación permitida con respecto a un valor diana o a un valor objetivo. Otras expresiones se utilizan como objetivos de calidad por Miró, Fuentes, Arderiu y Klee. Y básicamente para eso es que traemos este recordatorio acá, de que un límite es un punto o una línea de una cosa no material que no debería pasarse. Suele indicar un punto que no debería sobrepasarse. Definido por Sicaris, es un requerimiento de calidad analítica, es fundamental para controlar la calidad en el laboratorio clínico y definir requerimientos de calidad o límites analíticos de desempeño. Esto implica el entendimiento del objetivo analítico, la observación de que el ensayo cumple con los objetivos analíticos, el establecimiento del propio desempeño con la prueba y determinar las alarmas y límites, además de herramientas de control de calidad para cada paso, es importante. Ya habiendo definido entonces qué es un APS, vemos que las diferentes fuentes de información disponibles para los APS, como las que tenemos en la pantalla. FLM, que es la Federación Europea de Química Clínica. Tenemos el RILIVA, que son las alemanes, CLIA, el Clinical Laboratory Improvement Amendments, que son los norteamericanos, la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio o el Estado del Arte. Vamos a ir describiendo pues, ligeramente cada uno de estos. Entonces, FML, la Federación de Datos sobre las Variaciones Biológicas de la Medicina del Laboratorio Europea, surge en noviembre de 2014 con el objetivo de evaluar la calidad de los datos de variabilidad biológica que están disponibles públicamente. Sus términos de referencia servían para desarrollar una lista de valoración crítica, evaluar la literatura existente sobre la variabilidad biológica y extraer información esencial de esos documentos para resumir los resultados. Todos esos resultados de ese gran trabajo que hicieron en la FML están condensados en su página y tratados, los vamos a tratar con mucho detalle y vamos a ver cada una de las fórmulas y cada una de las partes desglosado todo esto como hicieron el trabajo en un futuro webinar. Entonces, similar a los estándares de variabilidad biológica de la Sociedad Española de Química Clínica, estos APS vienen en mínimos, deseables y óptimos, a los cuales puede aspirar el laboratorio dependiendo del análisis previo y su realidad analítica. Cabe anotar que esta base de datos se actualiza constantemente según los hallazgos y revisiones de la Federación Europea. La segunda fuente bibliográfica son las directrices de la Asociación Médica Alemana para el aseguramiento de la calidad de los exámenes médicos de laboratorio, conocido como RILIVAC, actualizado en el año 2022. Las guías RILIVAC utilizan la expresión errores máximos permisibles como los límites establecidos para la desviación permitida con respecto a un valor diana o a un valor objetivo. Entonces ellos nos listan los diferentes mesurandos o analitos. En cuanto a la albúmina, nos indican que tenemos un error máximo permitido de 12.5 o una APS de 12.5. Quiere decir que a partir de mi valor diana voy a tener un 12.5 hacia arriba o hacia abajo para poder determinar que la prueba cumpla con las especificaciones analíticas. Luego contamos con las enmiendas para la mejora de los laboratorios clínicos, expresado desde 1988. Este es el CLIA, los de los norteamericanos, y actualizado en el año 2022. Estos estándares se definen los conceptos como límite de aceptación, grupo par, valor objetivo, diana, que es los que están viendo en la pantalla, y así mismo definen los valores en porcentaje o numérico para los diversos analitos. Aquí vemos el mismo caso de la albúmina, donde nos dice que a partir de un target value o valor diana o valor objetivo vamos a tener más o menos un 8% para movernos hacia arriba o hacia abajo.
Por último, en las fuentes bibliográficas tenemos el resultado del trabajo de Fraser, de Peterson y de Callum en los años 90, donde se obtuvo la variabilidad biológica, que igual que la propuesta por FML, se segmenta en obtenidos mínimos, deseables y óptimos a cumplir, como lo vemos acá, con base en estas fórmulas que también las vamos a explicar con mucho detalle en un futuro webinar. Entonces, hasta allí revisamos la primera parte de las fuentes de información disponibles. Aquí está el consenso de Estocolmo, donde se definieron todas estas estrategias. Y vamos a volver entonces al ejemplo de la albúmina. Al final de la presentación les voy a hacer la presentación pues, oficial de la herramienta, pero esta es una parte de la herramienta donde la herramienta graficadora APS, una herramienta desarrollada por Qwik, nos trae en forma bastante amigable todas las diferentes fuentes que les acabo de mencionar para los diferentes mesurandos. Ya los vamos a ir viendo con detenimiento. Entonces vemos que tenemos a CLIA, a RILIVAC, a la Sociedad Española de Química Clínica, tenemos los de la FLM en sus objetivos, como les mencionaba, mínimos, deseables u óptimos. Y en el lado de la derecha tenemos lo que es el estado del arte por percentiles. Ya vamos a hablar de qué se trata esto. Entonces, el estado del arte por percentiles, se me perdió mi apunte. Listo. Definir los errores totales máximos permitidos a partir del estado del arte por percentiles es una aproximación propuesta por el doctor Javier Fuentes Arderio, en el cual indica que podemos compararnos con el estado del arte, pero diferenciar si nos queremos comparar con los laboratorios con los mejores desempeños o con los peores desempeños según el estado del arte. Entonces, para ilustrar, traemos este símil de la altura por percentiles, siendo el percentil más pequeño, en este caso el 5%, las personas de más baja estatura, los más pequeñitos, y las del percentil 95, pues los más altos. Entonces, ubicamos un punto medio, donde es el promedio, exactamente, de las personas que tienen una estatura ni muy pequeña ni muy alta. O sea, no tenemos, si llevamos este símil a lo que es el error total de laboratorio, no tendríamos un error total ni muy exigente ni muy laxo. Estamos justo en la mitad, sin exigirnos tanto. Entonces, notarán acá que nos dice P50, quiere decir el percentil 50, y posteriormente viene una letra, en este caso nos dice P50SN1. ¿Qué significa eso? P50, percentil 50 que les acabo de mencionar en el símil de la estatura. S viene de la casa o de la manufactura Siemens. RC sería de Roche Cobas. A sería de Architect de Abbott. PC de Beckman Coulter y este B de Vitros de Orto. Entonces, básicamente lo que tenemos es una descripción de los diferentes hallazgos en las diferentes manufacturas. Como les mencionaba, viene en N1, quiere decir el nivel 1 de la albúmina, y N2, el nivel 2 de la albúmina. Ya les voy a mostrar de dónde sale esta información. Y entonces, ¿cómo obtenemos o cómo nosotros en Qwik podemos determinar que la albúmina en estos diferentes estados del arte por percentiles tienen esos valores? Tenemos entonces la respuesta en la parte 4 del reporte de comparación entre laboratorios o interlaboratorios Unity. Este reporte, recordemos, es una valoración mensual de todos los laboratorios que trabajan con el software Unity y los controles de tercera opinión de Bio-Rad. Mensualmente estos laboratorios nos envían los datos que han obtenido para cada nivel de cada analito valorado y estos datos los recopilamos dentro del grupo de comparación, ya sea por par o por metodología. Entonces, habiendo obtenido esta información de esta parte del reporte, esta sería el perfil estadístico. Recordemos el símil de la estatura, siendo 10 los laboratorios que menor valor de error total tienen y 95 los que tienen un poco mayor su error total. Entonces, aquí tenemos también que les puedo mostrar, tenemos una valoración trimestral y tenemos una valoración del año.
Miren que tenemos el grupo par, el grupo método o todos los laboratorios. Entonces, ¿de qué se trata esto? El grupo par sería exactamente, como yo les digo durante las asesorías, los mellizos de su laboratorio. Es decir, que trabajan con el mismo equipo, la misma metodología, las mismas unidades, exactamente el mismo reactivo. Entonces, en teoría, por ser un mellizo, tú te deberías parecer a tu mellizo. Entonces, tenemos sumamente segmentada la información de esta forma en el grupo par. Entonces, si ustedes se imaginan que este es me voy a inventar cualquier cosa, la albúmina en un Roche-Cobas, el grupo par sería los que trabajan en Roche-Cobas, la albúmina con verde bromocresol, en miligramos por decilitro, en un Roche-Cobas 6000, por decir algo. Entonces, este sería tu grupo par, donde tenemos un error, la valoración del error sistemático, tanto trimestral como anual, la desviación estándar o el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué es lo que hace o cómo manejamos estos informes? Nosotros obtenemos estos reportes Unity, tenemos esta información de todos los laboratorios que nos han remitido su información y lo que hacemos es obtener esta parte del reporte estadístico, vamos a extraer y vamos a calcular el error total del percentil 50. ¿Cómo se hace? El error total para ese percentil 50 corresponde a la constante Z, que recuerden que es una constante estadística que nos determina la confidencia del laboratorio. En este caso podemos utilizar el 1,65, que equivale al 90% de confidencia de los resultados. Si escogiéramos una constante de 1,96, hablaríamos del 95% de los resultados. Y si cogiéramos una constante Z de 2,33, sería el 98% de los resultados. Por lo general, en Colombia, la mayoría de los laboratorios trabajan con 1,65 hasta el momento. Quiere decir que tenemos una confidencia del 90% de nuestros resultados. Tomamos esa constante Z entonces, la multiplicamos en el percentil 50, el valor que nos indica el coeficiente de variación, que es 330, porque recordemos que la fórmula del error total es constante Z por coeficiente de variación más el valor absoluto del sesgo. Entonces, 1,65 por 330 y le sumamos el sesgo, que está acá, 1,89. Eso nos indica que para este ejemplo imaginario de la albúmina en un Roche-Cobas 6000 en verde de bromocresol en miligramos por decilitro, el error total del percentil 50 sería de 7,3. Entonces, de esa manera yo puedo establecer si 7,3 es un valor que se adapta o que refleja lo que está recuperando mi laboratorio o si es al contrario, muy estricto o muy laxo. Esto es porque a veces los laboratorios tienen recuperaciones o errores totales diferentes a lo que nos menciona la bibliografía. A veces es un poco mayor, a veces es un poco menor. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos prácticos. Lo importante es que entendamos de dónde sale esto. Entonces, estos reportes los vamos a sacar, vamos nosotros a calcular el percentil 50, les vamos a sacar el error total para cada uno de los analitos, para cada uno de los niveles. Toda esta información la estamos consolidando en esta página web y ustedes la pueden consultar libremente. Y esta información se está actualizando cada 3 meses y en la página web nos indica de dónde se obtuvo, para qué lote y en qué momento del tiempo. Esto es para que pues estamos constantemente en evolución. Entonces, aquí viene la parte práctica de esto. Entonces, miremos este ejemplo de la albúmina para su nivel 1. Mencionábamos que CLIA tiene una valoración de un 8% para su APS de 8%. Según RILIVAC sería de 12,5. La FML, según si es mínima, sería 5,2. Si es deseable es 3,4 y si es óptima sería 1,7. Y de acá en adelante tenemos los percentiles. Entonces, aquí es donde se vuelve todavía más interesante la situación, porque yo puedo ver que si yo tengo estos valores, esto lo saqué de un reporte, si yo tengo estos valores, la elección de mi APS, sea de la fuente que sea, tiene todo que ver con la métrica sigma que voy a obtener finalmente.
recordemos la fórmula de la métrica sigma. Es el APS, el valor del APS, menos el sesgo dividido en el coeficiente de variación. Por eso tenemos los valores allí. Entonces, si ustedes hacen la fórmula, si ustedes ponen esto en una tablita de Excel y demás, vamos a poder revisar que si yo escojo un APS de 8%, estamos hablando del mismo valor. Mi laboratorio tiene un APS del 8%, mi sigma sería de 4,8. Si yo amplío un poquito ese APS y lo subo a 12,5, pues mi sigma también va a subir. Pero viene el caso contrario y es donde escojo unos APS un poco más estrictos, como los de la FML o inclusive un P50 de Roche, que aquí me dice que está en 4,13. Mírenlo acá, 4,13 en el nivel 1, Roche Cobas, para el percentil 50. Miren cómo me afecta la métrica sigma. Entonces, el mensaje de esto no es ajustamos los APS mes a mes, este no sería el mensaje. El mensaje es revisemos nuestro histórico de cada uno de los mesurandos que estamos manejando para saber cuál es el APS que más nos beneficia por un lado como laboratorio sin sacrificar calidad y sin sacrificar métrica sigma. Porque si le estoy exigiendo demasiado con estas especificaciones de calidad que están un poco estrictas, voy a tener mesurándose en rojo en mi métrica sigma. Pero tampoco nos vamos a ir hacia el otro lado de ponerle las métricas más laxas para sencillamente permitirme tener una buena métrica. Entonces miren cómo cambia el panorama según el APS que yo escojo. Tengo otro ejemplo aquí de la alfa-fetoproteína, también en el nivel 1, donde me dice CLIA con una APS de un 20%, Relivac del 17%, 26,5%, 17,6% y 8,8% respectivamente por EFLM y los estados del arte por percentiles. Este ejercicio es muy bonito porque nos permite a veces cuando estamos haciendo los análisis de calidad determinar si tal vez, si yo digamos, voy a poner un ejemplo, tengo esta alfa-fetoproteína en un Abbott Architect. Miren que el promedio del Abbott Architect es más o menos de 6% para el percentil 50, o sea, para el percentil de la mitad. Si yo tengo un límite de 26, quiere decir que no le estoy exigiendo mucho a ese mesurando, porque el percentil 50 me dice que le puedo exigir mucho más. Entonces, la idea es que con datos y de esta forma visual podamos tener y tomar decisiones mucho más rápidas. Entonces, si yo tengo un architect y tengo una valoración de una PS, perdón, de 26,5, pues yo digo, no, vamos a exigirnos un poquito más, vamos a ponerle un 17,6 y tal vez más adelante hasta le podemos poner un 8,8. Entonces, miren también cómo cambia la métrica sigma, nuevamente dependiendo del más laxo o el menos laxo que yo le ponga. En este caso, el más estricto sería FML óptimas y para la misma valoración yo tendría una métrica sigma de 3,2. Si yo les pongo unos poquitos más laxos, pues voy a tener una mejor métrica sigma. Y aquí viene un ejemplo un poquito contrario y es el cloro en variabilidad biológica. Esto sucede de forma bastante frecuente y es que los electrolitos en variabilidad biológica, y les traigo el caso del cloro, son bastante estrictos. Miren que FML tiene un límite mínimo de 2, deseable de 1,3 y óptimos de 0,7. Son bastante estrictos. Y si vemos la realidad de estos es que al ser tan estrictos, muchas veces los manufacturadores manejan un error total más amplio del que nos están exigiendo la sociedad europea. Entonces, si yo le pongo esos límites, vamos a tener una sigma muy bajita. Aquí también los traje, este no está en el graficador, pero aquí también los traje como si fuera variabilidad biológica según la Sociedad Española. Mínimas nos dice 1,85, o sea, es bastante estricto. Deseables están 1,24 y óptimas están 0,62. Obviamente, si yo le pongo un valor de 0,62 a uno de los que está más ampliecitos, digamos este Roche Cobas,
es muy probable que mi métrica sigma vaya a sufrir bastante y que yo pues no esté valorando adecuadamente ese mesurando porque voy a estar recalibrando, voy a estar haciendo muchos reprocesos en el laboratorio para tratar de llegarle. Entonces hay que ser un poco más objetivos y decir, bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que estos valores son bien difíciles de conseguir. No son imposibles, pero son bien difíciles. Mira mi equipo cómo está, mira mis diferentes plataformas cómo están. De pronto puedo irme a un objetivo, ya sea en un P50, ¿sí? Por estado del arte, por percentiles, o un objetivo un poquito más laxo. Esto es para que tampoco caigamos en ese loop o en ese ciclo sin fin de hacer calibraciones y reprocesos cuando sencillamente el equipo o la plataforma, eso es lo que puede ofrecer. Por último, entonces, les voy a presentar la herramienta como tal. Vamos a ingresar a través de la página de quick.com.co. En la sección herramientas van a desplegar acá, entra por graficador APS y acá se los vamos a mostrar mejor en este video. No sé por qué no quiere abrir. Entonces, como les mostrábamos en la presentación, para continuar con esto, albúmina tenemos entonces en la página, van a verlo de esta forma. Derivados, o sea, las fuentes de donde son CLIA del 2022, RELIVAC del 2022, Sociedad Española de Química Clínica del 2020 o FML del 2022. Aquí está, me pongo el puntero que no sé si lo están viendo. Ya. Sí. Entonces, para cada APS vamos a tener las fuentes en las cuales estamos listándolos acá. Y adicional tenemos en percentiles, el P50 nos indica el lote del cual obtuvimos ese valor, el control y la fecha, la última fecha en la cual fue actualizado. Entonces, en este caso, aquí tenemos que estos de acá fueron del lote 89710, hay otros que vienen del 89700 y las diferentes plataformas. Y posteriormente, en la parte de abajo de eso, tenemos la misma información, pero en barritas para que sea más interesante y más atractivo de mirar. Entonces, uno allí puede determinar, yo calculo o yo obtengo mediante mis reportes ICDA, que los generamos en Quick a los laboratorios que trabajan con nosotros. Entonces, les decimos, la albúmina para el mes de junio tuvo un error total de 7. Entonces, si yo tengo un error total de 7, pues yo puedo escoger cuál va a ser mi APS según el histórico, que también lo puedo descargar desde el reporte Quick APA. Entonces, es una herramienta muy bonita para seleccionar estos errores totales o estos APS.